Hola, hoy vamos a construir un formulario como el que estamos viendo acá. Este es un formulario para cotizar la cuota de un vehículo que se va a comprar por financiación en un concesionario. Entonces este formulario primero dice cuál es el valor del vehículo, después cuál es la cuota inicial, pero la cuota inicial puede ser dada como un porcentaje, en este caso tenemos el 30%, o como un valor de, por ejemplo, 20 millones. Si es un porcentaje, entonces va a tener un valor de cuota inicial de, de un número, valor a financiar, y después la información para calcular la cuota. La tasa, fíjense que acá tengo unas flechitas que permiten aumentar o disminuir la tasa. Un número de meses, que utilicé otra función de Excel para definir si son 56, 72 o los números de meses que uno quiera, y calcular la cuota mensual, 1.900.000, y el factor por millón, que es, yo por cada millón que pido de préstamo debo pagar 23.212. Entonces en este caso vamos a replicar este formulario. Para eso, entonces, lo primero que voy a hacer es crear una nueva hoja, y lo que voy a hacer es quitar las líneas de cuadrícula. Entonces voy a arrancar, digamos, desde la celda B2 para dar un espacio para que después poder editar un poco el tema, y voy a decir que este es el concesionario XYZ. La letra que tengo allí es Verdana, perdón, Bernard MT. Y con un tamaño ampliado, y entonces voy a empezar a poner la información: valor del vehículo, tengo también el porcentaje de cuota inicial, tengo el valor de la cuota inicial, voy a volver a tener otro valor de cuota inicial, digamos, porque si me define un porcentaje va a ser un valor diferente si tengo el valor. Perdónenme, y muestro aquí en nuestro modelito cómo queda eso de los dos valores. Si ustedes miran, aquí tengo un valor de cuota inicial en la celda B7, y si selecciono, entonces me aparece en B6 valor de la cuota inicial. Entonces necesito dos valores. Eso también lo podría eliminar y podría crear una sola celda, pero entonces el problema es que tengo una celda que es resultado y una celda que es un parámetro de entrada. Entonces es preferible siempre tenerlo en dos celdas. Valor a financiar, y ahora va a tener la información para la cuota, que es tasa mensual, el número de meses que va a financiar, el valor de la cuota y el factor por millón. Ok, entonces ya tengo la información. Vamos a dejarlo solamente en dos celdas, entonces vamos a aplicar un poco de formato de bordes.
Personalmente no me gustan mucho los bordes que dividen los las diferentes columnas. Prefiero solamente tener bordes que dividan las filas. Ups, aquí se cometió un error. Este borde debe ser delgado y el contorno debe ser más grueso. De hecho, voy a utilizar el contorno grueso para todas las opciones y me quedo muy bien. Voy entonces a empezar poniendo algunos valores acá. 120 millones de pesos. Le voy a dar un formato numérico y voy a utilizar la opción de datos, validación de datos, para crear ciertos parámetros que deben incluirse allá. Entonces le voy a decir que no puede ser cualquier valor, sino que tiene que ser un número entero entre 0 y digamos 300 millones. Me dice, bueno, ¿y qué quiere que le diga al usuario cuando utilice este valor? Entonces le voy a decir que cuando aparezca, separe el usuario allí en la celda C4, le diga valor del vehículo. Introduzca un valor entre 0 y 300 millones. Entonces observen que cuando estoy parada allí en esta celda me sale este mensaje. Este mensaje se puede organizar para que salga en un solo lado de la celda, de la hoja de cálculo, de manera que no estorbe. Listo. Porcentaje de la cuota inicial debería ser un valor entre 0 y 100%. Yo siempre acostumbro a ponerle un color diferente a los parámetros de entrada del modelo. Entonces voy a ponerle que este es un parámetro de entrada, este es un porcentaje que puede ser 0%, digamos pongámosle 10%, y también deberíamos crearle unos parámetros de entrada diciéndole que debe ser en la validación de datos debe ser un valor decimal entre 0 y 1. Ya no le voy a poner mensajes de entrada ni error, porque ustedes ya entendieron para qué sirve. Bueno, el mensaje de error sería muy interesante incluirlo y decirle algo así como tenga cuidado. El porcentaje de cuota inicial no puede exceder el 100%. Aceptar. Entonces fíjense que acá ya no me salió mensaje de entrada porque no le puse ningún mensaje de entrada, pero si le pongo por ejemplo 110%, me dice tenga cuidado, el porcentaje de cuota inicial no puede exceder el 100%. Muy bien, me toca cambiarlo, le voy a dejar al 10% y nuevamente este es un parámetro de entrada. Listo, entonces ahora entro a definir el valor de la cuota. Recordemos que el valor de la cuota, el primero va a ser un parámetro de entrada si la persona decide meter un valor. Entonces voy a poner 20 millones con formato de número, y ahora esto sería, si fuera el valor inicial un porcentaje, entonces debería tomar 120 millones multiplicados por el 10%, eso sería la cuota inicial, nuevamente como un valor.
Valor a financiar siempre va a ser, en este caso, 120 menos, digamos que debería coger o este o este, entonces vamos a tener que utilizar un formato condicional allí, pero por ahora le voy a decir que sea simplemente el valor de la cuota inicial de valor. Fíjense que ya aquí necesitamos construir este cuadro de formulario. Para poderlo construir, lo primero que tenemos que hacer es tener este menú de herramientas de programador que yo tengo acá, y para poder hacer eso debemos ir a archivo, opciones, personalizar cinta de opciones, y deben activar la que se llama programador. Fíjense que yo aquí la tengo activa, y si la activan les va a aparecer este menú. En este menú, dentro de este menú de programador, aparecen los controles de formulario. Fíjense que yo lo primero que necesito tener es un cuadro de grupo. Ese cuadro de grupo es importante porque me va a crear las opciones, o más bien, él va a entender que lo que esté ahí son opciones excluyentes. Entonces en este caso va a poner cuota inicial, y fíjense que las opciones excluyentes serían estas. Entonces aquí tendría la opción de primera opción de botón, va a cambiarle el nombre, perdón, es que escogí el botón que no era. Tengan cuidado siempre de escoger el botón del formulario, no el botón de los controles AFT-X, que son un poco más complejos para mi gusto usar. Entonces botón de opción 3, entonces cuota inicial, un porcentaje, o podría ser también un valor. Entonces voy a incluir otro botón que tenga la opción valor. Estos controles de formulario siempre van a tener una opción de control. Entonces vamos a ir a el control y le vamos a decir que vincule con una celda, que la voy a poner aquí en J1. Entonces miremos qué pasa cuando yo amarro J1 a esta celda. Entonces aceptar. Entonces fíjense qué pasa. Ahorita está en 1. Si le doy clic a valor me da 2. Si le doy clic a porcentaje me da 1. Excel está entendiendo que todos los botones que estén dentro de este recuadro van a estar asociados a esta celda J1. Si no tuviese el cuadro, entonces cada botón debería estar asociado a una celda diferente. Bueno, entonces ya tenemos la opción de 1 o 2. Esta opción de 1 o 2 me va a servir para lo siguiente. Por ejemplo, acá en el valor a financiar le voy a decir que si es un valor, entonces si es un valor, la prueba lógica debería ser que me reste, si J1 es igual a 1, entonces porque es un porcentaje, entonces debería restar por el valor de la cuota inicial calculada como el porcentaje de 120 millones, o sea, hace 7. Si no, debería restar por 20 millones. Aceptar. Voy a volver a entrar y voy a mostrar la función para que ustedes lo puedan incluir. Muy bien.
Vamos a poner un poco más bonito esta información para la cuota. Lo voy a centrar, le voy a poner un negrito y de pronto un subrayado. Listo. Tasa mensual. Entonces recuerden que en nuestro modelo teníamos unos botoncitos que nos permitían aumentar o disminuir la cuota mensual. Entonces, para crear estos botoncitos, nuevamente va a tener que usar una opción de formulario. Son estos botones. Y vamos a ponerlo aquí. Pequeñito, muy bien. Y nuevamente este formato de control me permite poner datos. Entonces, fíjense que tengo aquí unas restricciones y es primero el valor inicial, valor mínimo, máximo, y la restricción es que tienen que ser números enteros. Entonces le voy a decir que me vincule con una celda que no sea la que tengo al lado. Voy a tomar J2, mínimo 0, máximo una tasa mensual, digamos, en Colombia, que es de donde estoy grabando este video, no debería exceder el 2 o 3%, o sea que voy a poner que máximo va a ser 30 y con incrementos de 1. Aceptar. Entonces observen por favor que si yo empiezo a manipular este botón me empiezan a aparecer allí números en J2, me empiezan a aparecer números 1, 2, 3, 4 y entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a tomar este valor y lo voy a dividir entre 100. Entonces voy a poner como un formato de porcentaje. Entonces fíjense que acá ya me está corriendo. De hecho debería dividirlo entre 1000 para que me queden 0.3, 0.4, 0.5. Entonces tomé J2 y lo dividí entre 1000. Muy bien, esto también es un parámetro de entrada. Y los meses, si ustedes se dan cuenta en nuestro cotizador, los meses están hechos como otra forma de menú desplegable. Esta forma de menú desplegable es una opción también de validación de datos. Entonces, para poderlo hacer voy a construir la serie de 1 hasta 72. Voy a poner entonces en L1 1 y voy a ir al inicio, series, y voy a rellenar en columnas del 1 hasta 72 para que me aparezca el listado de meses desde 1 hasta 72. Muy bien, voy a llamar toda esta matriz, seleccioné, fíjense, toda la matriz y voy a ir al cuadro de nombres y voy a ponerle a toda esa matriz un nombre que va a ser meses. Esto me permite fácilmente llamar una información. Ops, aquí no lo puedo llamar meses porque ya hay uno que se llama meses, entonces le voy a poner periodos. Entonces cuando yo diga periodos, Excel va a reconocer que es una matriz que yo tengo con ese nombre. Entonces le voy a decir que los meses van a ser un formato de entrada. En datos voy a ir a validación de datos y le voy a decir que es una lista. Y la lista tiene su origen en meses. Fíjense que le puse un igual para que le interprete que es una matriz. Aceptar. Y entonces ya me acabo de crear la flechita y con los números de meses. Muy bien. La cuota se puede usar una función financiera que se llama pagos. Financiera que se llama pago. En donde la tasa está en la celda
C10, el número de periodos está en la celda C9, el valor actual o el valor a financiar está en C8 y lo voy a poner negativo para que el resultado me arroje un valor positivo. Aceptar, tengo que poner un número de periodos y entonces ya tengo la cuota. Bueno, vamos a quitarle ceros a la cuota, porcentajes a la cuota, y el factor por millón sería la misma función pago con una tasa de C10, número de periodos lo que ponga acá, pero el valor actual no va a ser el valor a financiar, sino va a ser menos 1.000.000, y allí tendría el factor por millón. Muy bien, voy a quitar los decimales y lo último que me queda es, fíjense que acá cuando yo doy porcentaje y valor, él me oculta las celdas que no corresponden. Entonces si le digo porcentaje, me tiene que tapar la celda donde aparece el valor, este valor. Para eso voy a utilizar un formato condicional. El formato condicional va a ser con una regla, hay muchas formas de hacerlo, digamos. Una forma fácil sería utilizar esta opción. Entonces, cancelar, perdón. Voy a utilizar administrador de reglas, entonces le voy a decir que hay una nueva regla y le voy a decir que viene una fórmula, entonces le voy a decir que sí. J2 es igual a un valor, a un porcentaje, o sea, igual a 1. Entonces lo que debería pasar con estas dos celdas es que deberían poner relleno negro y fuente negra. Aceptar y aceptar. Entonces, si es un porcentaje, se vuelve negro, y este porcentaje y este valor de la cuota todos van a tener el mismo condicional, van a tener un formato condicional. Fíjense que seleccioné 4 celdas con control, nueva regla, sí, entonces sí, J1 es igual a 2, lo que debería pasar es que estas se volverían negras con fuente negra. Y aceptar y aceptar. Aceptar. Muy bien, entonces hemos creado el formulario. Lo único que nos falta es mejorar un poquito la apariencia, entonces voy a poner esto todo en blanco. Y hasta acá hemos terminado este ejercicio de formulario. Muchas gracias.